Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Axler Yesal y les voy a presentar los avances de mi tesis de maestría titulada Prácticas culturales afeminadas en varones. Y bueno, básicamente lo que hago en este video es compartir los avances para las jornadas de sociología que se dan en la UBA para la mesa de trabajo de varones, feminismos y violencia. Sin más, bueno, quisiera presentarles parte de la propuesta teórico-metodológica. Esperaría tener algunas réplicas, espero conocer trabajos al respecto que siempre puedan nutrir estas reflexiones, ¿no? Básicamente lo que yo estoy proponiendo con esta tesis es visibilizar en nuestra cultura, la cultura que nos rodea, visibilizar a los varones o sujetos reconocibles como varones culturalmente, que no nos adscribimos o aquellos que no se adscriben a las normas de la masculinidad hegemónica y que en determinados momentos se pueden emparentar sus prácticas con prácticas de la feminidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues con prácticas afectivas, con prácticas de cuidado, con trabajo doméstico, lo que históricamente ha sido emparentado con la feminidad, ¿no? Y bueno, de esto hay varios trabajos al respecto. No quisiera volver a performar lo que se ha dicho. Más bien, bueno, quisiera sí dejar claro, creo que es una obviedad, pero que esta reflexión se da en el seno de la teoría feminista. Y bueno, entre mis deformaciones, pues soy estudioso cultural y he tenido bastante contacto con el giro decolonial, con el psicoanálisis lacaniano y pues, algún contacto con las artes escénicas, ¿no? Por tanto, estas reflexiones me han llevado a sugerir que se puede trabajar con estos sujetos que reconozco culturalmente como varones y se les puede emparentar con las prácticas culturales afeminadas, ¿no? No necesariamente con la masculinidad que replica cierta ideología hegemónica sobre el ser varón, ¿no? Entonces, más bien es pensar desde una alternativa teórico-metodológica, o sea, específicamente desde una posición feminista, y no me refiero a femenina en el sentido de la identidad, sino feminista en el sentido desde una posición deconstructiva. Y bueno, ¿por qué visibilizo estas prácticas? Justamente porque me parece necesario que eh, en nuestra cultura occidental algo excéntrica, en este territorio geopolítico que es Latinoamérica, básicamente no tenemos una manera en que se puedan nombrar sujetos masculinos, entre comillas, que sujetos varones que se emparenten a las prácticas femeninas, ¿no? O sea, hay cierta contradicción incluso lingüística y originalmente yo planteaba un modelo que analizara los miches. Para los que no sepan, los miches son una comunidad originaria del estado de Oaxaca, aquí en México, en los cuales la palabra michi vuelve reconocible a un varón que asume actividades culturalmente emparentadas con lo femenino. Por tanto, pues hay todo un reconocimiento cultural sobre los niches, sus prácticas y este reconocimiento no necesariamente está libre de violencia, pero sí está operando constantemente pues en las prácticas, ¿no? En el respeto, en el fomento de estos varones, ¿no? Por tanto, me parecería crucial que empecemos a pensar de qué manera se puede reconocer estos sujetos en nuestra propia cultura y de qué manera, pues no solo estudiarlos, ¿no? Sino pensar en las condiciones materiales y simbólicas de existencia que permiten esto. Bueno, pues primero que nada diré que parto de una hermenéutica feminista, sobre todo una hermenéutica sobre la reflexión de nuestra propia cultura, ¿no? Y pues pensemos que la cultura como concepto nace, nace como una especie de debate entre diferentes ciencias sociales, en las humanidades, y básicamente aparece como esa supuesta diferenciación, ¿no? De unos pueblos a otros que
de repente toma un sentido culturalista con la antropología y básicamente pues nos dice Marta Lamas, ¿no? Que justamente el concepto que distingue a la antropología de las demás ciencias es el de cultura y, y bueno, justamente esta feminista nos dice que la cultura expresa las diferencias entre varones y mujeres. Pues, ¿qué quiere decir esto? Pues es esa especie de reconocimiento que nos permite la cultura, ¿no? O sea, justamente si nos empezamos a situar en la nuestra, pues hemos entendido a lo largo de los estudios del género que el género es una construcción cultural, ¿no? Y justamente, bueno, tenemos diferentes autores como Gail Rubin, que nos dice que hay un sistema de sexo-género que es asimétrico, lo emparenta con cierta evolución humana en la que podría decirse que nos adscribimos, pero básicamente yo prefiero retomar una perspectiva más colonial, en el sentido de la colonialidad del género, ¿no? Y básicamente pensando en nuestra posición geopolítica y pensando en una posibilidad de constructiva, ¿no? También pensando esta posibilidad de constructiva, llegamos a Derrida, quien nos menciona que el feminismo puede entenderse como una deconstrucción, en el sentido de que el punto de vista feminista es un punto de vista deconstructivo, ¿no? No es que haya uno solo, pero justamente está muy nutrido de estas críticas, ¿no? Y justamente también de algo que está nutrido quisiera hacer estas relaciones con el psicoanálisis, ¿no? Sobre todo pensando, no pensando tal vez una diferenciación del tipo freudiana, sino más bien con Lacan, en el sentido del reconocimiento, el reconocimiento en el espejo, ¿no? El reconocimiento que tenemos las personas y que justamente que culturalmente nos hace reconocernos como varones, como mujeres, moviéndonos en un binario, ¿no? Y no es que el binario exista, más bien es parte de ese performance, ¿no? Pero desde Lacan esto se piensa mucho desde posiciones subjetivas, ¿no? De masculino-femenino, ¿no? Y Althusser lo lleva más lejos pensando en cómo la ideología está volviendo sujetos a los individuos, ¿no? Justamente la ideología los está apelando y la ideología es la que genera, o bueno, él emparenta la ideología con las prácticas culturales en el sentido de que para él la ideología tiene existencia material, ¿no? Y esta existencia material pues se ve en las prácticas porque la ideología en realidad aparece para él como un residuo. A estas conclusiones llega desde su lectura de Lacan y una propuesta para entender la teoría marxista, ¿no? Justamente, pues del lado de estos estudios también se da la interpretación de la cultura por Paul Ricoeur, partiendo de Freud, como una restauración del sentido que sospecha. Y yo sé que en este momento me estoy ubicando en una hermenéutica de la sospecha, Francia a mediados del siglo pasado, pero básicamente, ¿por qué estoy apelando a la hermenéutica de la sospecha? Bueno, porque básicamente, así como Ricoeur plantea que hay maestros de la sospecha que están sospechando sobre la falsedad de la conciencia, pues también podríamos nosotros sospechar sobre el patriarcado si seguimos la tradición feminista, ¿no? O sea, podríamos sospechar sobre una simetría, puede que haya una resistencia hacia pensar el patriarcado, yo tengo motivos para pensar en patriarcado desde la constitución subjetiva que plantea el psicoanálisis, pero hay una sospecha, eso es lo importante. Entonces, la crítica feminista abre paso también a una hermenéutica de la sospecha, y justamente, bueno, aquí se trata de plantear un problema a la dicotomía hembra-varón, hombre-mujer, ¿no? En el sentido, me refiero como en el sentido del privilegio del falo. Entonces, en este sentido, justamente es que estoy planteando, me gustaría metodológicamente que entiendan que me estoy yendo como hacia el feminismo decolonial en el sentido de que, ok, hicimos la lectura sobre la sospecha, ya hemos sospechado de la asimetría si tomamos en cuenta la variante del género, y entonces ahora solamente es pensar que otras deconstrucciones se pueden hacer, tal vez desde nuestra posición geopolítica, si volteamos el mapa y nos ponemos del sur al norte, etcétera, ¿no? Bueno, dentro de esta propuesta, entonces, reconozco prácticas que tradicionalmente han sido emparentadas a lo femenino y que básicamente, al contrario, por ejemplo, como se piensa en la teoría marxista sobre la especulación de la producción de mercancías, pues tenemos una economía feminista, ¿no? Que bueno,
Em, lo que intenta hacer es que se reconozca o se visibilicen las prácticas de sostenibilidad de la vida. Diría Amaya Pérez Orozco que justamente esta economía feminista incluyen nociones que tienen que ver con el trabajo doméstico, de reproducción de cuidados o de actividades residuales en el sistema capitalista heteropatriarcal. Pues especular sobre el capital y no sobre el trabajo que reproduce condiciones humanas de vida, básicamente tiene que ver con la continuación de la producción de la mercancía a costa de la explotación humana, ¿no? Entonces, básicamente, el feminismo en su posición deconstructiva nos está proponiendo una ética y bueno, eh, no es ninguna casualidad que elija algunos estos planteamientos, que también pienso mucho en la precarización de lo que se llama tercer mundo y que aunque sea una ficción vivimos muy cerca de eso, ¿no? Entonces, se impulsa la inmersión de la categoría género en la economía, ¿no? Esto lo plantea Mirza Aguilar y básicamente se trata de tomar en cuenta la economía de los cuidados y de los afectos, por un lado, y por otro lado la economía del trabajo doméstico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues son las dimensiones que la economía feminista nos va a proponer analizar porque bueno, y esto desde el marxismo ya se sabe, pero todas estas prácticas de reproducción en realidad son las que permiten que exista la producción, ¿no? O sea, básicamente nadie podría vender su trabajo, nadie podría vender su mano de obra si no hubiera comido, si no estuviera su casa en condiciones habitables. No sé, digo, no me refiero a que todos tengan una sirvienta, ni mucho menos. O sea, pero básicamente todos necesitan reproducir sus condiciones de vida para poder seguir produciendo en este sistema, ¿no? Entonces, básicamente, pues, estas actividades que han sido históricamente consagradas a lo femenino o emparentadas a eso que se considera femenino, pues bueno, se vuelven voluntarias y no se les pone un precio porque pareciera que fueran trabajo natural de las mujeres, ¿no? Y hay toda una discusión que las emparenta con supuestas las emparenta con supuestos naturalistas de maternidad, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que genera esto? Bueno, entonces eso no se considera trabajo. ¿Por qué? Porque no es asalariado, etcétera. Y a menos que se inscriba en la lógica salarial, ¿no? Tener trabajadora doméstica, ser un cocinero, etcétera, pues ya es como, de repente son reconocidos como trabajo. Bueno, pues entonces ante este panorama, y les digo, me adscribo en este momento a hacer un análisis de la ideología dominante, ¿no? O sea, lo que se ha dicho tradicionalmente de lo masculino y lo femenino, no quiero decir que eso sea lo real, pero es lo que está performando nuestra cultura, básicamente. Ante estas prácticas culturales desarrolladas por la ideología hegemónica, pues, están las prácticas culturales anormales. Las prácticas culturales anormales las describe Rian Lozano, que es una historiadora de arte, y que básicamente que tiene que ver con las prácticas que no han sido reconocidas culturalmente, entonces aparecen como anormales porque sí existen y tiene que ver con cierta excentricidad, ¿no? En el caso mexicano, en el que ha primado la violencia, ¿no? Según los análisis clásicos y psicoanalíticos, tenemos Octavio Paz, Santiago Ramírez, todo lo que tiene que ver con el malinchismo. Bueno, hay como una tendencia a describir a la mexicanidad desde lo masculino. Yo estoy proponiendo básicamente partir desde una teoría queer, una teoría más transfeminista, tomando en cuenta los postulados de Sayak Valencia, de deconstrucción de la masculinidad, pues porque es necesario, bueno, nosotros que vivimos en esta frontera norte, pues vemos el panorama de violencia al que se ha emparentado con lo masculino, con esto que ella llama sujetos endriados. Justamente es por esta situación que estoy proponiendo analizar las prácticas de economía feminista llevadas a cabo por varones, ¿no? O sea, justamente como una visualidad otra ante este panorama de violencia que se emparenta a lo masculino y básicamente sería como la deconstrucción del ser varón. O sea, esta metodología está tomando en cuenta que esto es un nombramiento de los sujetos que en nuestra cultura no se están reconociendo más que como varones con la masculinidad. Entonces, ¿por qué no emparentarlos justamente, paradójicamente, con lo opuesto? Esa es la pregunta que abro y que está llena de experiencia y pues estas son mis reflexiones. Muchas gracias.